Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy estamos otra vez aquí en TLR, dando el coñazo. Y hoy estamos, bueno, si no sabéis qué coche es este, bueno, ya teníais la foto al principio. Tenéis otro vídeo por aquí, que estuvimos con el amigo comendador, donde presentó todo el coche. Y hoy os vamos a explicar, hoy le va a venir a hacer toda la electrónica aquí en TLR para la temporada. Así que os vamos a explicar un poco, pues, cómo se hace una electrónica en un GTR. Pero antes, vamos con la intro. Javi, ¿qué tal? buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué máquina es este hombre? Bueno, Qué bien ha quedado mi Megane. ¿ha quedado bien? Bueno, ¿no lo habéis visto? Ahí tenéis la repro. ¿Cómo corre el coche? Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a ver en qué estado se encuentra, ¿vale? Desde la última vez que lo tocamos, a ver si, pues bueno, sigue manteniendo los parámetros igual, tanto la potencia como todos los datos que nos saque. Y una vez que comprobemos cómo van los diferentes mapas, pues empezaremos a retocar pues las cosas que nos han solicitado. O sea, lo primero, lanzar, chequear que esté todo bien. Así es. Y después meter mano. Y luego ya pues vamos un poquito haciendo lo que el comendador nos va a pedir. Todo a la carta. Sí, sí, por supuesto. Esto, bueno, pues nos ha pedido ciertos mapas, pues uno en caso de lluvia, otro pues con menos par, en fin, pues lo vamos a ir haciendo todo paso a paso. Perfecto, pues chicos, yo creo que lo mejor es que dejemos trabajar a los chicos de TLR y que veamos qué caballos da, porque lo van a lanzar en el banco. Así que vamos a la lanzada. Bueno, Javi, cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, pues ahora mismo estamos cargando un archivo que le hemos modificado las cosas que, bueno, hemos visto que debíamos de mejorar y otra vez toca rodar en el banco. Vale. ¿Todo con EQT? Todo va con EQT, sí, y bueno, ahora me está diciendo que quitemos el contacto, quitamos contacto y todo va con EQT, tanto diagnosis como programación y todo va todo con EQT. Vale, ¿qué mapa le han modificado ahora? Ahora le hemos modificado el mapa 3, ¿vale? Que era un mapa que nos estaba pidiendo, que tenía mucho par, es el mapa más potente que lleva, ¿vale? Pero estaba un poquito sobrepasado de par y le hemos intentado rebajar un poquito para que, bueno, pues el circuito se comporte un poco mejor y no tengamos que ir todo el rato manejando de volante, ¿sabes? O sea, que ahora otra vez a lanzar al banco. Ahora vamos a lanzarlo de nuevo y vamos a ver en qué pase nos ha quedado y si es lo que queremos o hay que seguir bajando un poquito más. Ok, pues vamos a ver qué da. Bueno, Javi, todo eso que estás, para el que no sepa qué estás haciendo, esos cuadraditos que tú tocas. Vale, ahora estamos un poco controlando la presión del turbo, ¿vale? Se controla por marchas y bueno, pues se le da, dependiendo de la marcha en la que vayamos, pues se le puede dar más presión, menos presión y las revoluciones. Bueno, pues un poco porque todavía se nos dispara un poquito el par sobre las 3500 vueltas. Hay que modificar esta zona y luego ya a partir de ahí a ver si le logramos mantener la potencia arriba. Esto, bueno, pues son las zonas donde veo la diagnosis que le hemos hecho, tanto los datos en tiempo real, presión de turbo, y aquí pues sobre esto podemos ir viendo para luego modificar lo que es la gráfica. Vale, lo que se busca es máxima fiabilidad porque es un coche de carreras. Sí, exactamente, se le busca máxima fiabilidad, no le vamos a tratar de sacar el último caballo a este coche, lo que se trata es de que, bueno, que sea conducible, porque es un coche que va a pesar, se le ha aligerado bastante de peso. Entonces, bueno, pues que no tengamos que ir pegándonos con el volante constantemente y con el coche pues hacerlo un poquito más agradable conducir, pero que arriba pueda lograr toda la máxima potencia. Vale, con varios mapas que se pueden cambiar en marcha.
Sí, efectivamente, tanto los mapas y bueno, incluso luego se puede ir subiendo, en marcha se puede ir subiendo más potencia, menos potencia, según él vaya requiriendo. O sea, si al salir de una curva y él llega a la recta, pues quiere darle más potencia, pues lo puede hacer de volante, lo puede gestionar sin problema. Es un poco engorroso, pues nosotros vamos a intentar tratar de que él tenga que trabajar lo menos posible en el volante y hacérselo, pues que lo haga el coche solo, automáticamente. Y bueno, pues lo que te digo, que él se limite a conducir y nosotros que digamos lo que es la gestión de motor, que la haga la centralita, que es lo que tiene que hacer. Pues ya llevamos un buen rato aquí, unas cuantas lanzadas y van a seguir lanzando hasta que el coche quede como quiere el propietario, que está por allí detrás, nuestro amigo Franco Mendador. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Bueno, ahora hemos ido para atrás, hemos tocado un valor que no le ha gustado mucho y de presión iba perfecto, pero se nos ha ido rico de gasolina. Entonces, bueno, ahora vamos a volver otra vez hacia atrás, porque ha habido una cosa que no... Esto lleva tiempo, esto no es fácil. Nada, esto lleva horas, lleva bastante tiempo, sobre todo cuando ya se quiere sacar un poco o rizar el rizo, lleva sus horas. Esperamos que esta tarde queda terminado, seguro. Entonces, ¿qué vuelves? ¿Al mapa anterior? Vamos a volver al mapa anterior y lo corriges otra vez. Y lo volvemos a corregir. Esperamos, ahora ya no hace falta tocar nada más que le volvemos a corregir como estaba antes y volvemos a lanzar porque la presión seguramente ya se nos quedó bien. O sea que esto es lanzar, corregir, lanzar una y otra vez. Estar continuamente lanzando, viendo todos los valores, y ya vi yo desde el momento que se empezó a lanzar, vi que el coche se nos enriqueció muchísimo de gasolina, pues ahora se ve perfectamente que ha palmado caballos y el coche va pues fatal. Así que nada, vamos a volver, como te digo, volvemos otra vez al mapa anterior, dejando la presión de turbo como la teníamos actualmente y otra vez a probar. Bueno, y a la hora de que quieras ver si va rico, va pobre, todo eso, ¿cómo se ve? Bueno, pues eso, el QTEC lo bueno que tiene que es un programa súper avanzado para este tipo de coches. Y bueno, pues aquí en toda esta zona de aquí, ¿vale? Aquí podemos ver infinidad de datos, podemos ver la FR en tiempo real, la FR lo que le estamos pidiendo, se puede ver hasta el patinamiento de los embragues, se puede ver el fuel trim, la velocidad en granada, el tiempo de inyección, en fin, se pueden ver millones de cosas, ¿sabes? Y en base a todo eso, en base a todo esto, nosotros vas modificando. Se hace una grabación porque ver todos estos valores en tiempo real es súper difícil, no podríamos ver. Se graba y luego lo que nos interesa ver, mediante un gráfico, nosotros ya vamos viendo dónde necesita tocar algo, tanto gasolina, la distribución o cualquier cosa, se puede hacer todo desde aquí, ya te digo, grabando, viendo luego los datos detenidamente y luego ya se modifica donde nos pida. Y todo eso con los sensores del coche, o sea que lleva sensores de todo. Sí, estos coches llevan sensores para controlar absolutamente todo. Entonces, ya te digo, aquí todo esto es una memorización que hemos hecho de los datos anteriores, ¿vale? Entonces ya una vez que revisamos aquí, ¿vale? Aquí sale todos los valores que tenemos elegidos, y aquí salen gráficos, tanto presión de turbo, bancada 1, bancada 2, lo que es la mezcla tanto de gasolina, bancada 1, bancada 2, saca... lo que te digo, el patinamiento de los embragues, y según toda esa información tú ya te metes del coche, temperatura de la emisión y efectivamente luego ya según vamos viendo aquí, por ejemplo, el NOx correction, vale, que es el sensor de picado. En cuanto vemos que a lo mejor hace un poquito más de picado de lo normal, en este caso está trazando un -1, pues aquí en esto si queremos corregírselo, se lo podemos corregir. Vemos las revoluciones en las que lo hace y ahí pues se le retoca un poquito el encendido, pues para evitar estos retrasos de encendido, que bueno, pues nunca nos gusta ver esto tiene que estar completamente a cero. Perfecto, pues nada, seguir trabajando a ver qué tal queda. Muy bien. Bueno, Javi, un ratito ha sido, menos sí, curros. con dolor de cabeza. Te estabas dejando la espalda ahí ya. Joder tanta gasolina y bueno, pues al final parece que bueno, hemos conseguido lo que andábamos buscando. A ver, voy a poner para que veáis la gráfica y nos la va explicando para que veáis que lo que se buscaba era menos par
Efectivamente, intentar aguantar la máxima potencia arriba, pero quitar par, porque el coche para circuito, para carreras, es un poquito inconducible. Vale, pues os voy a enseñar. Esto ha venido así, con estos datos. Vale, aquí tenemos la numeración azul, ¿vale? Aquí tenemos la potencia, como estaba el coche anteriormente, Sí. 632 y 893 newton de par, ¿vale? Aquí es donde está lo importante. Ahora, que digamos es la numeración roja, bueno, pues son 629, 630 caballos. Sí, prácticamente la misma potencia. Vale, lo damos más arriba y lo bueno pues es que le hemos quitado 80 newton de par, que bueno, pues con Que el par es lo que te rompe todo, efectivamente, no los caballos. Con 800 newton ya va bastante sobra de par, pues imagínate con casi 900. Entonces lo que habéis Vale. hecho, esto lo veo Aquí- muy parecido a lo que me hicisteis a mí. O sea, Sí, de 4.500, bueno, aquí de 5.000 para abajo. Esto ya es un poco, pues exactamente, buscar la comodidad en el circuito, ¿sabes? Que no tengas, cuanto menos trabajo tengas que ir haciendo con el acelerador, pues mucho mejor. Se trataba de quitar toda esta zona de aquí, ¿vale? De par máximo, que bueno, esto en carretera pues es la bomba, porque es una sensación muy potente de par, de empuje, pero en un circuito realmente es bastante complicado de conducir. Por eso se rebajaba esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona de aquí se la ha rebajado. Y en la zona de arriba, que digamos es donde más funciona, pues intentar perder la menos potencia posible, incluso pues vemos que incluso ha ganado un poquito. Sí, a partir de 6.500 tiene un poquito más de churro. Sí, exactamente, la última estirada pues vemos que estira un poquito Pero- mejor y bueno, lo la- más importante era anular toda esta zona de aquí porque, ya te digo, era lo que nos pedía porque era un poquito excesivo todo ese par, bueno, pues para transmisiones, ruedas y tal, pues siempre le va a venir mucho mejor, creo que sí. Sí, porque además en la zona de trabajo es esta final. En, Sí. en circuito nunca bajas de 5.000. Efectivamente, digamos, si no quieres llegar hasta el cambio, hasta 7.500 vueltas, bueno, pues puedes cambiar a 7, bueno, en este caso el coche cambiaría, ¿vale? Siempre vamos a caer en una zona de 5.500 por aquí, que siempre que es en esta zona, donde seguimos manteniendo la potencia que teníamos antes. Una vez que estiramos, bueno, pues esta zona tenemos un poquito más de potencia, ¿vale? Y bueno, pues una vez que cambias, pues intentar no perder en la zona de cambio. Señor Fran, ¿contento? Pues ¿Era sí, lo que querías? Sí, sí. Era exactamente lo que quería, era mantener la potencia y eliminar, o sea, limitar mucho más el par para proteger la caja y para que sea también la conducción más fácil, porque había un momento en el que el coche perdía mucha tracción. No os podéis imaginar lo que corre este coche. A ver si para el próximo Master Drivers, si tiene un asiento me subiré, si no pondremos las cámaras porque... Sí, tenemos puntas de 254 reales en la recta de meta en el Jarama, reales de GPS, eso es una cifra Un locurón. muy alta. Un Los locurón. normales tratamos de llegar a 2.10, 2.15 a lo mejor, ¿no? Yo mi Megane estaba llegando a 2.10 apurando, Te digo, ¿eh? ya coches curiosos pues hacen 2.10, pues imagínate 2.50. 254 y además permite frenar en el cartel y, o sea, el coche es alucinante. Bueno, a ver si lo probaremos. Pues chicos, muchísimas gracias a los dos. Nada, muchas gracias. Como siempre, un placer venir a Muchas TLR gracias a vosotros. y como siempre, pues con el señor comendador, que es un buen amigo. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, pues nada, dais un like, dejáis un comentario. Por aquí tenéis el Instagram del equipo GPA, GPA Motor. este de aquí, por si lo queréis seguir, y de TLR, pues siempre estamos aquí, así que tenéis por aquí debajo toda la info. Un saludo, Muy bien. hasta el próximo vídeo y mucho gas. Hasta luego. Hasta luego.